Bueno, pues la experiencia, digamos, más represiva no tocante al uso de la lengua asturiana que conozco, bueno, son muchas a lo largo de la vida, pero una de ellas, la más kafkiana, parece que foi una vegada en un colectivo en el que participaba, quiso hacer un concello abierto en Llanera, en el concello de Llanera, y bueno, de primeres parecía que se pidiera la Casa de la Cultura y que no había problema dalu, aunque la secretaria que estaba allí ya comentaba que, bueno, que el texto estaba en asturiano y que quizás al no ser oficial no se iba a poder tramitar, pero bueno, al par de días dieron lo de paso, entregóse por un proyector para hacer la actividad, que ya era una asamblea sobre soberanía alimentaria en el medio rural, y a los 2 o 3 días de entamar la actividad, pues negóse, porque estaba fecha la petición asturiano, y algamamos una cosa que no pasa siempre, que llega a conseguir tener per escrito esa torga. Los militantes de este colectivo tuvieron que ir por el ayuntamiento hasta 5 veces, y 5 veces fue negada el uso de aquella sala por estar fecho el pidimiento un asturiano, y así ha quedado reflejado, ¿no?, en un texto en el que se deniega al estar escrito en asturiano y no ser oficial.